Los rayos dorados del sol primaveral brillaban entre los árboles del parque Oak Ridge, situado en el corazón de la pequeña ciudad de Willow Creek, Ohio. Holly Hartley, profesora de primaria de 32 años, caminaba tranquilamente por el sinuoso sendero, disfrutando del calor y la fragancia de los manzanos en flor. Su pelo castaño, recogido en un moño informal, se despeinaba ligeramente con la brisa. Holly acababa de terminar otra jornada escolar en la escuela primaria Thomas Jefferson. Le encantaba su trabajo, pero hoy había sido un día especialmente agotador. Johnny Parker, uno de sus alumnos más inquietos, había causado un gran alboroto durante la clase de arte al volcar un bote de pintura roja sobre su compañero de pupitre. Victoria tuvo que emplear casi una hora en calmar a la sollozante niña y ordenar el aula. Ahora, paseando por el parque, intentaba relajarse y dejar atrás la tensión del día anterior. Holly se sentó en un banco junto a un pequeño estanque, sacó de su bolso un andrajoso libro de Jane Austen y se sumergió en la lectura. Siempre le habían gustado las novelas sobre el amor y los valores familiares, aunque a sus 32 años aún no había conocido a la persona con la que quería compartir su vida. De repente, su soledad se vio interrumpida por un fuerte ladrido. Holly levantó la vista de su libro y vio a un enorme Golden Retriever que corría hacia ella arrastrando la correa. El perro corrió hasta el banco y apoyó la cabeza en su regazo, moviendo la cola y mirándola con ojos suplicantes. «Hola, amigo, ¿estás perdido?», preguntó Holly cariñosamente, rascando al perro detrás de la oreja. «Baxter, Baxter, ven aquí». Sonó una voz de hombre, y un momento después un hombre alto, de unos 38 años, vestido con unos sencillos vaqueros y una camisa a cuadros, corrió hacia el banco. «Disculpe, señorita», dijo, respirando con dificultad. «Espero que no la haya asustado. Baxter puede ser demasiado amistoso a veces». Holly sonrió mientras seguía acariciando al perro. «No pasa nada. Me encantan los animales. Además, es tan mono». El hombre suspiró aliviado y tomó asiento junto a ella en el banco. «Me llamo Norman. Norman Foster», se presentó, tendiéndole la mano. «Holly Hartley», respondió ella, estrechando su firme palma. Norman parecía un oficinista normal y corriente. Pelo oscuro bien cortado, barba incipiente en la barbilla, ojos marrones amables detrás de unas sencillas gafas de montura fina. Pero había algo en él que llamó inmediatamente la atención de Holly. Tal vez fuera su sonrisa abierta o la forma en que hablaba suavemente a su perro. «¿Paseas por aquí a menudo?», preguntó Norman tratando de entablar conversación. «Casi todos los días después del trabajo», respondió Holly. «Me ayuda a relajarme». «¿Y usted? Nunca te había visto por aquí». Norman parecía un poco avergonzado. «En realidad, Baxter y yo somos nuevos aquí. Me mudé hace poco a Willow Creek por trabajo. Aún me estoy adaptando». Continuaron su conversación, hablando del pueblo, del trabajo y de la vida en general. Holly habló de su trabajo escolar, su amor por la literatura y su sueño de escribir su propio libro algún día. Norman le contó que trabaja como gerente en una pequeña empresa de software. «Suena interesante», dice Holly. «Debe requerir mucho tiempo y esfuerzo». Norman se encogió de hombros. «Sucede de diferentes maneras. A veces hay que trasnochar, pero en general estoy satisfecho. Aunque, hay que reconocerlo, a veces echo de menos el trabajo más creativo». Mientras hablaban, Baxter se tumbó a sus pies, claramente complacido con el nuevo conocido. Holly no pudo evitar fijarse en lo cariñoso que era Ethan con su mascota, y eso la embaucó aún más. El tiempo pasó volando, y cuando Holly miró su reloj, se sorprendió al ver que había pasado más de una hora. «Oh, tengo que irme», dijo, levantándose del banco. «Todavía tengo que prepararme para las clases de mañana». Norman también se levantó. «Ha sido un placer conocerte, Holly. Tal vez... ¿podríamos quedar alguna vez? Para tomar un café o simplemente dar un paseo por el parque».
Holly sintió que su corazón latía un poco más rápido. Rara vez accedía a citas con gente que no conocía bien, pero había algo de disposición, de sinceridad en Norman. Sí, creo que sería estupendo, respondió con una sonrisa. Intercambiaron números de teléfono y Norman y Baxter se fueron en una dirección y Holly en la otra. De camino a casa, ella no podía dejar de pensar en su nuevo conocido. No había nada inusual o extraordinario en él, pero su sencillez y amabilidad la atrajeron. En casa, Holly se encontró con su vecina y mejor amiga, Lillian Morgan, que había pasado a pedirle azúcar para hornear. «Hoy pareces especialmente contenta», comentó Lillian mientras observaba a Holly canturreando mientras preparaba el té. «¿Pasa algo?». Holly le contó a su amiga lo del encuentro en el parque. Lillian escuchó atentamente y luego dijo: «Suena bien, pero ten cuidado. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez?». Holly suspiró. Su última relación había terminado en una dolorosa ruptura cuando se descubrió que su ex salía con ella y con un compañero de trabajo al mismo tiempo. «Lo sé, Lil, pero Norman parece diferente. Hay una especie de honestidad en él, ¿sabes?». Lillian sacudió la cabeza con escepticismo. «Vale, tómate tu tiempo, ¿vale? Date tiempo para conocerlo mejor». Holly asintió, pero en el fondo de su mente ya sentía que aquel encuentro fortuito podría cambiar toda su vida. Mientras tanto, Norman había regresado a su espacioso piso en el centro de la ciudad. En cuanto cerró la puerta, sacó el teléfono y marcó un número. «Señor Everett, soy David. Tenemos un pequeño problema con una acción en Singapur. Necesito su solución». Norman suspiró, pasando instantáneamente de la imagen de un simple oficinista a la de un influyente hombre de negocios. «De acuerdo, David. Dame 5 minutos, encenderé el ordenador y miraré los informes». Colgando el teléfono, Norman pensó un momento en Holly. No había planeado conocer a nadie en esta ciudad, pero algo en esta mujer le había enganchado. Tal vez fuera su sinceridad o la facilidad con que conseguía hacerle reír, algo que no le ocurría desde hacía mucho tiempo. Pero, ¿sería capaz de entenderle a él? ¿Lo aceptaría el mundo de las grandes fortunas y los negocios estables? Norman sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No era el momento de pensar en eso. Tenía trabajo que hacer. Se sentó frente al ordenador y se sumergió momentáneamente en un mundo de números y gráficos, dejando atrás la imagen de un Norman Foster sencillo. Había pasado una semana desde que Holly Hartley conoció a Norman Foster en Oak Ridge Park. En ese tiempo, habían conseguido intercambiar algunos mensajes e incluso se habían llamado un par de veces. Cada vez que el nombre de Norman aparecía en la pantalla del teléfono de Holly, su corazón empezaba a latir un poco más deprisa. Era viernes por la noche y Holly se estaba preparando para su primera cita de verdad. Estaba de pie frente al espejo de su pequeño y acogedor piso, mirando críticamente su reflejo. El vestido azul oscuro que había elegido realzaba su esbelta figura, y su pelo castaño suelto enmarcaba su rostro en suaves ondas. «Tal vez debería recogerme el pelo», murmuró para sí. Murmuró para sí misma, frotándose un mechón con nerviosismo. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Holly se sobresaltó por la sorpresa. Lillian, su mejor amiga, estaba en la puerta con una botella de vino en las manos. «Pensé en pasarme antes de tu gran cita», dijo Lillian con una sonrisa mientras entraba en el piso. «¡Caramba, Holly! ¡Estás guapísima!». Holly sonrió agradecida a su amiga. «Gracias, Lil. Estoy un poco nerviosa». Lillian se acercó a su amiga y le puso las manos en los hombros. «Oye, todo va a ir bien. Sé tú misma. Si este Norman no te aprecia por lo que eres, entonces no es el indicado». Holly asintió, sintiendo que la tensión se liberaba un poco. Lillian siempre sabía encontrar las palabras de ánimo adecuadas. «Dime otra vez, ¿a dónde vas?», preguntó Lillian, abriendo una botella de vino y sirviendo un poco en 2 copas. «A un nuevo restaurante italiano en el centro de la ciudad».
respondió Holly tomando una copa. Norman dijo que le habían hablado bien de él. Lillian sacudió la cabeza pensativa. No es un sitio barato para un oficinista normal. ¿Estás segura de que no te oculta algo? Holly se rió. Lil, vamos. No todos los hombres son mentirosos. Quizás solo intenta impresionarte. Vale, cedió Lillian. Pero ten cuidado, ¿vale? Charlaron un poco más hasta que llegó la hora de que Holly saliera. Lillian se despidió de su amiga con un abrazo y le deseó suerte. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Norman Foster también se preparaba para una cita. Estaba de pie frente a un enorme espejo en su lujoso piso, ajustándose la corbata. Llevaba un costoso traje de un famoso diseñador, pero Norman esperaba que Holly no se diera cuenta de su verdadero coste. Su fiel perro, Baxter, estaba tumbado en la cama observando a su amo. «Así que, amigo, ¿me veo bien?», preguntó Norman al perro. Baxter solo movió la cola en respuesta. Norman suspiró y se sentó en el borde de la cama. No podía dejar de pensar si estaba haciendo lo correcto al ocultarle a Holly su verdadera situación. Por un lado, quería ser sincero con ella. Por otro, estaba harto de que la gente solo se interesara en él por su dinero. Sonó el teléfono. Era su asistente personal, David. «Señor Everett, lamento molestarlo, pero tenemos algunas preguntas sobre el trato con los socios japoneses. Necesitamos su decisión». Norman miró su reloj. Aún faltaba media hora para la reunión con Holly. «Vale, David, que sea rápido», dijo, encendiendo el portátil. Durante los 20 minutos siguientes, Norman se sumergió en un mundo de números y contratos, pasando instantáneamente al modo de hombre de negocios de éxito. Cuando respondió a todas las preguntas, volvió a mirar el reloj y gruñó. Se le acababa el tiempo. «Muy bien, Baxter. Deséame suerte», dijo Norman, rascando al perro detrás de la oreja. El perro le lamió la mano como dándole su bendición. Holly llegó primero al restaurante. Era un establecimiento elegante con luces tenues y música en directo. Miró nerviosa a su alrededor, buscando a Norman. Finalmente lo vio entrar. Norman estaba guapísimo con su traje, y por un momento Holly se sintió un poco insegura. Pero cuando sus miradas se cruzaron y Norman esbozó su cálida y genuina sonrisa, todas sus dudas se disiparon. «Siento llegar un poco tarde», dijo Norman acercándose a ella. «Estás preciosa». Holly sintió que el color se le subía a las mejillas. «Gracias. Tú también estás estupenda». Los acompañaron a una mesa y comenzó la velada. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente, como si se conocieran desde hacía años. Holly contaba anécdotas divertidas sobre sus alumnos y Norman compartía anécdotas de la vida en la oficina, evitando cuidadosamente cualquier mención a su verdadero trabajo. «¿Sabes?», dijo Holly cuando les trajeron el postre. «Hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto con alguien». Norman la miró cariñosamente. «Yo tampoco. Tú eres especial, Holly». Por un momento hubo una pausa entre ellos, llena de sentimientos no expresados. Pero entonces sonó el teléfono de Norman. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Lo siento, tengo que contestar. Puede que sea importante». Norman dio un paso atrás hacia la barra y Holly vio que su rostro cambiaba mientras hablaba. Parecía serio y concentrado, nada que ver con el hombre relajado con el que acababa de hablar. Cuando Norman volvió, parecía un poco preocupado. «Lo siento, un pequeño problema en el trabajo, nada grave». Holly asintió, pero no pudo evitar la sensación de que algo iba mal. «¿Va todo bien? Pareces preocupado». Norman esbozó una sonrisa tensa. «Sí, todo va bien. Es que el trabajo puede ser un poco estresante a veces». El resto de la velada transcurrió agradablemente, pero Holly percibió que Norman se estaba volviendo más reservado. Cuando salieron del restaurante, él se ofreció a acompañarla a casa. Caminaron por las calles nocturnas de Willow Creek
y Holly no pudo evitar fijarse en lo hermosa que se veía la ciudad a la luz de los faroles. Norman la cogió de la mano y ella sintió un agradable escalofrío recorrerle el cuerpo. «Gracias por una velada maravillosa», dijo Holly cuando se acercaron a su casa. Norman sonrió. «Esto es un gracias. Me gustaría volver a verte». Holly asintió. «A mí también». Se quedaron mirándose, y el aire entre ellos parecía electrizado. Norman se inclinó hacia ellos y sus labios se encontraron en un beso suave y tentativo. Cuando se separaron, Holly sintió que el corazón le latía en la garganta. «Buenas noches, Norman», susurró. «Buenas noches, Holly», respondió él, mirándola con cariño. Holly entró en su piso y se apoyó en la puerta, sintiéndose abrumada por la emoción. Había sido una velada maravillosa, pero algo en el comportamiento de Norman después de aquella llamada la mantenía en vilo. Mientras tanto, Norman caminaba hacia su coche, luchando contra la culpa. Estaba empezando a enamorarse de Holly, pero ¿durante cuánto tiempo podría ocultarle la verdad sobre su vida? ¿Y qué pasaría cuando ella lo descubriera? Con estos pensamientos, se subió a su anodino sedán y condujo hasta su casa, sabiendo que tenía horas por delante trabajando en un acuerdo que podría reportar millones a su empresa. Y en su piso, Holly se quedó despierta, pensando en Norman y en el hecho de que tal vez, por fin, había conocido al hombre con el que siempre había soñado. Pero la pequeña semilla de duda que se había plantado esta noche le impedía entregarse a ese sentimiento. Habían pasado 3 semanas desde la primera cita de Holly y Norman. Durante ese tiempo, se habían visto casi todos los días, si la agenda lo permitía. Con cada encuentro, Holly se sentía más inmersa en una vorágine de sentimientos nuevos y excitantes. En esta soleada mañana de sábado, Holly se despertó con una sonrisa en la cara. Hoy ella y Norman tenían planes para pasar todo el día juntos. Se estiró en la cama, disfrutando de la rara oportunidad de dormir más. Normalmente su despertador sonaba a las 6 de la mañana, pero hoy se permitía dormitar. Se levantó de la cama, se acercó a la ventana y abrió las cortinas. Su piso estaba en la 3ª planta de un viejo edificio de ladrillo y la ventana daba a la tranquila calle de Willow Creek. Los vecinos ya estaban empezando el día. La señora Parker paseaba a su caniche y el señor Thompson cuidaba de su perfecto césped, como siempre. Holly entró en la pequeña cocina y encendió la cafetera. Mientras se preparaba el café, sacó yogur y fruta de la nevera para tomar un desayuno ligero. Sentada en la pequeña mesa de la cocina, miró los mensajes de su teléfono. Entre ellos había uno de Norman. «Buenos días, cielo. Estoy deseando volver a verte. Nos vemos en el parque a las 11. N». Holly sintió que el corazón le daba un vuelco. Todavía no podía creer que hubiera conocido a un hombre tan maravilloso. Norman era considerado, amable, y lo que Holly apreciaba especialmente, sencillo y sincero. En un mundo en el que mucha gente se esforzaba por impresionar y parecer mejor de lo que era, Norman destacaba por su naturalidad. Después del desayuno, Holly empezó a arreglarse. Eligió un ligero vestido veraniego con estampado floral y unas cómodas sandalias. Se maquilló ligeramente, sabiendo que a Norman le gustaba su belleza natural. A las 11 menos cuarto, Holly salió de casa y se dirigió hacia Oak Ridge Park. Por el camino se encontró con su compañera de colegio, Elizabeth Green. «Holly, hacía tiempo que no te veía fuera del colegio», la saludó Elizabeth. «¿Vas a alguna parte?» Holly no pudo contener una sonrisa. «Sí, tengo una cita con Norman». Elizabeth le guiñó un ojo. «Ah, el misterioso Norman del que no dejas de hablar en la sala de profesores. Me alegro de que te vaya bien. Te mereces ser feliz después de todo lo que pasó con Jack». Holly arrugó ligeramente la nariz ante la mención de su ex. «Gracias, Elizabeth. Norman no es para nada como Jack. Él es real». Despidiéndose de su colega, Holly continuó su camino. Llegó al parque a las 11 en punto,
y vio a Norman sentado en su banco favorito. A su lado estaba sentado Baxter, su fiel Golden Retriever. «Hola», exclamó Holly alegremente, acercándose a ellos. Norman levantó la vista y esbozó esa sonrisa tan especial que siempre hacía latir más rápido el corazón de Holly. «Hola, preciosa», dijo, levantándose y dándole un beso en la mejilla. Baxter también saludó a Holly, moviendo la cola y pidiendo cariño. Ella se inclinó y le rascó detrás de las orejas. «Hola, colega, me alegro de verte». Norman cogió la mano de Holly y empezaron a pasear por el parque. El día era cálido y soleado, perfecto para el picnic que habían planeado. «¿Qué tal la semana en el colegio?», preguntó Norman mientras caminaban hacia su lugar de picnic favorito, un pequeño claro bajo un viejo roble. Holly suspiró. «No ha sido fácil. Tenemos un nuevo alumno, Timmy. Se ha mudado hace poco de otra ciudad y le está costando adaptarse. Intentamos encontrar un enfoque para él». Norman escuchaba atentamente mientras Holly hablaba de sus alumnos, de sus problemas y de sus pequeñas victorias. Le fascinaba la pasión con la que hablaba de su trabajo. «Eres una profesora increíble, Holly», le dijo cuando terminó. «Tus alumnos son los más afortunados». Holly sintió que el color se le subía a las mejillas. «Gracias. ¿Y cómo te va en el trabajo?». La cara de Norman se tensa por un momento, pero sonríe rápidamente. «Como siempre. Mucho papeleo, reuniones, nada especial». Extendieron un mantel bajo el roble y empezaron a colocar la comida que Norman había traído. Holly estaba impresionada con la selección de comida: sándwiches frescos, ensalada de frutas, galletas caseras y una botella de vino blanco frío. «Norman, esto tiene una pinta estupenda. ¿Lo has hecho todo tú?», preguntó Holly asombrada. Norman parece un poco avergonzado. «Bueno, no exactamente. Lo encargué en una panadería local. No se me da muy bien cocinar, ya sabes». Holly se rió. «Es muy amable por tu parte, y justo por tu parte admitirlo». Disfrutaron de su comida, hablando de todo en el mundo. Holly habló de su infancia en un pequeño pueblo de Ohio, de cómo siempre había soñado con ser maestra. Norman, por su parte, compartió anécdotas sobre su vida universitaria, evitando cuidadosamente cualquier mención a su origen privilegiado. Después de comer, decidieron jugar con Baxter. Norman sacó un frisbee de su bolso y se turnaron para lanzarlo, observando cómo el enérgico perro perseguía el disco. Mientras jugaban, Holly no pudo evitar fijarse en lo bien que se movía Norman. Su sencilla camiseta y sus vaqueros realzaban su complexión atlética, y su pelo al viento le daba un encanto juvenil. Cuando se cansaron de jugar, Norman sugirió dar un paseo en barca por el pequeño lago del centro del parque. Holly aceptó encantada. Sentados en la barca en medio del tranquilo lago, rodeados de la vegetación del parque, se sintieron aislados del mundo. Norman remaba con cuidado y Holly disfrutaba de las vistas y de la compañía. «¿Sabes?», dijo Holly, mirando el reflejo de las nubes en el agua. «Hacía tiempo que no me sentía tan tranquila y feliz». Norman la miró con cariño. «Yo también, Holly. Tú me alegras la vida». Sus miradas se encontraron y, por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Norman se inclinó hacia Holly y sus labios se encontraron en un beso tierno y lleno de sentimientos. Cuando regresaron a la orilla, el sol empezaba a ponerse. Caminaron lentamente por las callejuelas del parque, cogidos de la mano y saboreando el momento. «Holly», dijo Norman de repente deteniéndose, «quiero que sepas que me gustas mucho, y espero que podamos seguir conociéndonos mejor». Holly sintió que su corazón se llenaba de calidez. «Tú también me gustas mucho, Norman. Me alegro mucho de haberte conocido». Se abrazaron, y Holly se sintió más segura y querida que nunca en los brazos de Norman. Al anochecer, Norman acompañó a Holly a casa. En la puerta volvieron a besarse, sin querer separarse. «Buenas noches, Holly», dijo Norman. «¿Nos vemos mañana?».
Holly asintió con una sonrisa. Te veré. Buenas noches, Norman. Al entrar en su piso, Holly se apoyó en la puerta, sintiéndose embargada por la emoción. Estaba enamorada, realmente enamorada de Norman. Su sencillez, su sinceridad, su atención la enamoraron. Holly no sabía que al mismo tiempo Norman estaba sentado en su lujoso piso, contemplando la ciudad nocturna a través de la ventana panorámica. Con un vaso de whisky caro en la mano, pensaba en lo que sentía por Holly. Norman se dio cuenta de que se había enamorado de ella, de su amabilidad, sinceridad y pasión por su trabajo. Pero junto con esa comprensión vino la culpa de su engaño. ¿Qué estoy haciendo, Baxter?, le preguntó al perro que yacía a su lado. Baxter solo miró tristemente a su amo, incapaz de dar una respuesta a esta difícil pregunta. Norman sabía que tarde o temprano tendría que revelar la verdad sobre sí mismo a Holly. Pero ahora, cuando su relación empezaba a florecer, no podía arriesgar su frágil felicidad. Esperaba que llegado el momento, Holly fuera capaz de comprender y perdonar sus mentiras por un bien mayor. Y Holly, ajena a la lucha interior de Norman, se durmió con una sonrisa en la cara, soñando con un futuro con un hombre al que creía sencillo, honesto y cariñoso. Lo que no sabía era que ese futuro podría ser mucho más complicado de lo que había imaginado. Había pasado un año desde aquel memorable día en Oak Ridge Park, en el que Holly y Norman se conocieron. En ese tiempo, su relación había florecido y se había fortalecido hasta convertirse en un amor profundo y sincero. La boda fue modesta pero llena de calidez y alegría, exactamente lo que Holly siempre había soñado. Ahora, sentada en el porche de su nuevo hogar, Holly sonreía al recordar aquel año. La casa era pequeña pero acogedora, situada en una zona tranquila de Willow Creek. Norman había insistido en comprarla, explicando que era una buena inversión y una gratificación inesperada en el trabajo. Holly tomaba un sorbo de su café matutino mientras observaba a Norman jugar con Baxter en el jardín. Su corazón se llenó de calidez al ver a su marido tratar con tanta ternura a su amigo de cuatro patas. «Cariño, no olvides que esta noche vamos a cenar a casa de Lillian y Mark», gritó Holly. Norman se dio la vuelta y sonrió. «Por supuesto, querida. Intentaré no quedarme hasta tarde en el trabajo». Holly asintió, pero por dentro sintió un ligero malestar. Últimamente Norman se quedaba hasta tarde cada vez con más frecuencia y a menudo estaba de viaje de negocios. Él lo atribuía a proyectos importantes y a una mayor responsabilidad, pero Holly no podía evitar la sensación de que había algo que no le estaba contando. Cuando Norman se fue a trabajar, Holly empezó a prepararse para su jornada escolar. Seguía dando clases en primaria y le encantaba su trabajo. Al pasar por el salón, su mirada se posó en un hermoso jarrón que había sobre la repisa de la chimenea. Era el regalo de Norman por su medio año de casados, una obra de arte que, sospechaba, había costado mucho dinero. En el colegio, el día transcurrió como de costumbre. Holly se sumergió de lleno en su trabajo, ayudando a sus alumnos a dominar las complejidades de la multiplicación y la división. Durante la pausa para comer, Elizabeth Green se le acercó. «Holly, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida familiar?», le preguntó su colega con una sonrisa. Holly se animó. «Todo va de maravilla, Elizabeth. Norman es un hombre maravilloso». Elizabeth entornó los ojos con picardía. «¿Es cierto que hace poco os habéis comprado una casa nueva? Norman debe de ganar muy bien para ser un oficinista normal». Holly sintió que el color se le subía a las mejillas. «Bueno, trabaja mucho y le han ascendido. Además, los dos hemos estado ahorrando dinero». Elizabeth asintió, pero había un destello de duda en sus ojos. «Por supuesto, cariño. Me alegro mucho por ti». Después del trabajo, Holly pasó por el supermercado para comprar vino para la cena en casa de Lillian y Mark. Al pasar por el departamento de joyería, vio un hermoso collar que le gustó de inmediato. Holly suspiró al ver el precio. No podía permitírselo.
Cuando llegó a casa, Holly empezó a prepararse para la cena. Eligió un precioso vestido negro que Norman le había regalado por su cumpleaños. Cuando se lo puso, volvió a maravillarse de la calidad de la tela y de lo bien que le quedaba. Norman llegó a casa justo a tiempo para cambiarse antes de salir. Mientras se duchaba, su teléfono, que había dejado en la mesilla de noche, vibró. Sin pensarlo, Holly miró la pantalla y se quedó paralizada. El mensaje era de alguien llamado CE y decía: «Hijo, tenemos que hablar seriamente sobre tu futuro y este matrimonio inapropiado». Holly sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Norman nunca hablaba de su familia, alegando que hacía tiempo que habían perdido el contacto. ¿Quién es este Che-Che? ¿Y por qué llama a su matrimonio Valio? Cuando Norman salió de la ducha, Holly decidió no sacar el tema. Sonrió y fingió que no había pasado nada. Fueron a cenar a casa de sus amigos, pero los pensamientos de Holly estaban muy lejos. Lillian y Mark vivían en un acogedor piso en el centro de la ciudad. Cuando Holly y Norman llegaron, el ambiente era cálido y amistoso. Lillian, la mejor amiga de Holly, les recibió con los brazos abiertos. «Por fin estáis aquí. Pasad. La cena está casi lista», dijo mientras acompañaba a sus invitados al salón. Durante la cena, la conversación fue muy animada. Mark, que trabajaba para el periódico local, hablaba de las últimas noticias de la ciudad, y Lillian compartía divertidas anécdotas de su consulta veterinaria. Norman se mostró encantador y atento como siempre, pero Holly se dio cuenta de que miraba el móvil de vez en cuando. «Norman», comenzó Mark sirviendo más vino, «Holly me ha dicho que últimamente viajas mucho. Debe de ser un trabajo interesante». Norman se tensó un poco, pero se recompuso rápidamente. «Sí, el trabajo es muy interesante. Muchos proyectos nuevos, clientes nuevos. Ya sabes cómo son los negocios». Lillian enarcó una ceja. «Y yo que pensaba que trabajabas para una empresa pequeña. Es extraño que tengas tantos viajes de negocios». Holly notó que Norman dudaba un momento antes de contestar. «Bueno, nos estamos expandiendo, intentando entrar en nuevos mercados». La conversación derivó hacia otros temas, pero Holly no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Después de cenar, cuando los hombres se fueron al salón a comentar el último partido de fútbol, Lillian se llevó a Holly aparte. «Cariño, ¿estás bien? Hoy pareces un poco tensa», le preguntó Lillian con preocupación. Holly suspiró. «No lo sé, Lil. Norman es maravilloso, de verdad, pero a veces creo que oculta algo. Estos constantes viajes de negocios, regalos caros. Y hoy he visto por casualidad un mensaje extraño en su teléfono». Lillian frunció el ceño. «¿De quién?» «No lo sé. Solo tenía las iniciales Che y algo sobre matrimonio inapropiado», susurró Holly. Lillian cogió la mano de su amiga. «Holly, sé que quieres a Norman, pero quizá deberías preguntarle directamente sobre todo esto. Las relaciones deben basarse en la confianza». Holly asintió, pero en el fondo tenía miedo de lo que pudiera descubrir. Cuando llegaron a casa, Norman estaba inusualmente callado. Holly quería hablar del mensaje, pero no encontraba el valor. En mitad de la noche, Holly se despertó al oír unos pasos. Vio a Norman saliendo silenciosamente del dormitorio con el teléfono en la mano. La curiosidad se apoderó de ella y le siguió con cautela. Norman estaba de pie en el porche hablando tranquilamente por teléfono. «Padre, ya le he dicho que no voy a hablar de esto. Holly es mi mujer y la quiero. Tu opinión sobre sus antecedentes no me interesa». Holly sintió que se le apretaba el corazón. ¿Origen? ¿De qué estaba hablando? «No, no voy a hablarle de la empresa. Al menos no todavía. Quiero que me quiera por lo que soy, no por mi dinero». Holly apenas podía contenerse. ¿La empresa? ¿El dinero? ¿Quién era realmente su marido? Norman dio por terminada la conversación y suspiró pesadamente. Holly se quedó congelada a la sombra del pasillo, sin saber qué pensar.
Había pasado una semana desde la noche en que Holly oyó la llamada de Norman. El ambiente en la casa era tenso. Holly intentaba actuar con normalidad, pero no podía quitarse de encima la sensación de que toda su vida se basaba en mentiras. Norman también parecía sentir esa tensión, pero no sabía cómo resolverla. El sábado por la mañana, Holly decidió hacer algo de limpieza en el despacho de su casa. Norman se había marchado a otra reunión de negocios, y ella quería distraerse de sus pesados pensamientos. Mientras quitaba el polvo de las estanterías, tocó accidentalmente una pila de papeles del escritorio de Norman. Los papeles se esparcieron por el suelo. Al recogerlos, Holly se fijó en un extraño logotipo en uno de los sobres. Industrias Everett. El nombre le resultaba familiar. De repente recordó, de ese mensaje. ¿Podría estar relacionado? Con manos temblorosas, Holly abrió el sobre. Dentro había estados financieros que demostraban claramente que Norman no era solo un empleado de la empresa, sino su propietario y director general. Las cantidades que figuraban en los documentos le hicieron dar vueltas a la cabeza. «Esto es un error», susurró Holly hojeando las páginas, pero cuanto más leía, más claro se le hacía el panorama. Su marido, un hombre al que ella consideraba un simple oficinista, era en realidad multimillonario y propietario de una gran empresa. Holly se hundió en el suelo, sintiendo que la habitación a su alrededor empezaba a girar. Todas las rarezas del último año cobraron sentido de repente. Regalos caros, gastos inesperados, frecuentes viajes de negocios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le había estado mintiendo todo este tiempo? En ese momento, oyó abrirse la puerta principal. Norman había llegado a casa antes de lo habitual. Holly recogió rápidamente sus papeles y los puso en su sitio, tratando de ordenar sus pensamientos. «Cariño, ¿estás en casa?», gritó Norman. Holly respiró hondo, tratando de calmarse. «Estoy en el despacho, cariño», contestó, intentando que su voz sonara normal. Norman entró en la habitación con una sonrisa en la cara. «Hola, amor. Pensé que podríamos...» «Holly, ¿qué te pasa? Pareces alterada». Holly miró a su marido, el hombre que creía conocer mejor en el mundo. Ahora parecía un extraño. «¿Quién eres, Norman?», preguntó en voz baja. «¿Y por qué me has estado mintiendo todo este tiempo?». El rostro de Norman se puso blanco. Desvió la mirada hacia el escritorio donde yacían los papeles esparcidos y se dio cuenta de que su secreto había salido a la luz. «Holly, puedo explicarlo», empezó, pero Holly lo interrumpió. «¿Explicar qué? Que no eres quien decías ser, que toda nuestra vida es una mentira». La voz de Holly temblaba de emoción apenas contenida. Norman se sentó en su silla con la cabeza gacha. «Nunca quise engañarte, Holly. Yo solo quería que me quisieras por lo que soy, no por mi dinero». Holly sintió que la ira crecía en su interior. «¿Y pensaste que la mejor manera de conseguirlo era mintiéndome desde el principio de nuestra relación? ¿Tienes idea de cómo me siento ahora mismo?». Norman intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «Holly, por favor, escúchame. Te quiero. Todo lo que pasó entre nosotros es verdad. Solo quería protegernos del mundo en el que crecí, donde todo gira en torno al dinero y el estatus». Holly sacudió la cabeza, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «No tenías derecho a tomar esa decisión por mí, Norman. Me quitaste la posibilidad de elegir». En ese momento sonó el teléfono de Holly. Era Elizabeth Green, su compañera de clase. Holly contestó, intentando ocultar el temblor de su voz. «Holly, no te lo vas a creer», exclamó Elizabeth emocionada. «Nuestro colegio ha conseguido una subvención enorme. Podremos mejorar todo el equipamiento e incluso construir una nueva ala para la biblioteca». Holly sintió que se le hundía el corazón. ¿Una subvención? ¿De quién? De un benefactor anónimo. El director dijo que era inesperada, pero lo han comprobado. Es legítima.
¿Tienes idea de lo que esto significa para nuestros hijos? Holly se volvió lentamente hacia Norman, que escuchaba atentamente la conversación. La mirada de culpabilidad en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Te llamaré más tarde, Elizabeth, dijo Holly y colgó. ¿Eras tú, verdad? Le preguntó a Norman, sintiendo que una nueva oleada de emoción la invadía. Tú diste esa subvención a mi colegio. Norman asintió. Sabía lo mucho que tu trabajo significaba para ti. Quería ayudar. Holly sintió ira mezclada con amargura y decepción. No lo entiendes, ¿verdad? Llevo años trabajando en este colegio, intentando marcar la diferencia, mejorar las cosas para los niños, y ahora resulta que todos mis esfuerzos no significaron nada. Tu firma en el cheque fue suficiente. Holly, no, eso no es cierto, intentó objetar Norman. Tu trabajo, tu dedicación a los niños es lo que me inspiró a ayudar. Sin ti, nunca habría... Pero Holly ya no escuchaba. Sentía que toda su vida, todo en lo que creía, se desmoronaba ante sus ojos. Su marido no era quien decía ser. Sus logros profesionales ahora parecían vacíos. Se sentía pequeña e insignificante en un mundo donde el dinero lo decidía todo. Necesito un poco de aire, dijo Holly, dirigiéndose a la puerta. No me sigas. Norman permaneció de pie en el despacho, viendo salir a su mujer. Sentía que acababa de perder lo más preciado que tenía en la vida, y no sabía cómo arreglarlo. Holly caminaba por las calles de Willow Creek, sin fijarse en nada de lo que la rodeaba. Sus pensamientos eran un caos. Recordaba cada momento de su relación con Norman, intentando averiguar si algo era real. Sin darse cuenta, llegó a casa de Lillian. Su amiga, al ver la cara de llanto de Holly, la llevó inmediatamente dentro. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Lillian, sentando a Holly en el sofá y sirviéndole una taza de té caliente. Holly habló de todo: los papeles, la verdadera identidad de Norman, la subvención para la escuela. Lillian escuchaba sin interrumpir, solo abrazando más fuerte a su amiga. «No sé qué hacer, Lil», dijo Holly cuando terminó el relato. «Le quiero, pero ¿cómo puedo confiar en un hombre que me mintió desde el principio?». Lillian suspiró. «Es una situación difícil, Holly, pero piensa en esto. Norman podría haber elegido a la mujer que quisiera, pero te eligió a ti. No ocultó su riqueza para engañarte, sino para que amaras al verdadero él». «¿Pero eso justifica mentir?», preguntó Holly. «No, no lo justifica», respondió Lillian, «pero quizás sí la explique. Holly, tienes que decidir si puedes perdonarle y empezar de nuevo, sabiendo ya la verdad». Holly se sentó en silencio, meditando las palabras de su amiga. Pensó en todos los momentos que había pasado con Norman: su primer encuentro en el parque, su boda, las tranquilas veladas en casa. ¿Seguía siendo el mismo hombre al que había llegado a amar? «Necesito tiempo», dijo finalmente Holly. «No puedo tomar una decisión ahora mismo». Lillian asintió. «Claro que puedes, querida. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Aquella noche Holly se quedó sin dormir en la habitación de invitados de Lillian. Su teléfono rebosaba de llamadas y mensajes de Norman, pero no se atrevía a contestar. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a su marido y decidir qué hacer a continuación. Pero ahora necesitaba tiempo para ordenar sus sentimientos y ver si podía volver a confiar en el hombre al que amaba más que a nada en el mundo. Habían pasado 15 días desde que Holly supo la verdad sobre Norman. Seguía viviendo en casa de Lillian. No estaba preparada para volver a casa y enfrentarse a su marido. Cada mañana se despertaba con un gran peso en el corazón, intentando comprender cómo su vida había podido cambiar tan drásticamente. Ese soleado sábado por la mañana, Holly estaba sentada en el porche de la casa de Lillian, tomando café y observando a los niños del vecino que jugaban en el césped. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Norman. Suspiró, pero no se molestó en abrirlo.
Lillian salió al porche con una bandeja de bollos recién horneados. «¿Cómo estás, querida?», preguntó, tomando asiento junto a su amiga. Holly se encogió de hombros. «No lo sé, Lil. Todavía me siento perdida». Lillian puso una mano en el hombro de su amiga. «No puedes evitarlo para siempre, Holly. Tarde o temprano tendréis que hablar». «Lo sé», respondió Holly en voz baja. «Solo que no estoy segura de estar preparada para escuchar más mentiras». En ese momento sonó el teléfono de Holly. Miró la pantalla, esperando ver el nombre de Norman, pero en su lugar apareció el número de la escuela. «¿Hola?», contestó, sorprendida por la llamada en su día libre. «¿Holly? Soy Elizabeth. Siento molestarte un sábado, pero tenemos un pequeño problema en el colegio. ¿Te importaría venir?». Holly frunció el ceño. «Claro, estaré allí en 20 minutos». Colgó el teléfono y se volvió hacia Lillian. «Tengo que ir al colegio, algo urgente». Lillian asintió. «Claro, adelante. Tal vez el trabajo te ayude a distraerte». Holly hizo las maletas rápidamente y se dirigió al instituto. A medida que se acercaba al edificio, se dio cuenta de que había varios coches caros en el aparcamiento, algo inusual para un fin de semana. Al entrar en el edificio, oyó voces procedentes del despacho del director. Elizabeth se encontró con ella en el pasillo, con cara de preocupación. «¿Qué ocurre?», preguntó Holly. Elizabeth bajó la voz. «Hay una mujer que dice representar a la empresa que nos concedió la subvención. Exige verte». Holly sintió que el corazón le latía más deprisa. Caminó lentamente hacia la puerta del despacho del director y la abrió. Dentro vio a una elegante mujer de unos 35 años, vestida con un traje de diseño. La mujer se volvió hacia Holly y sus labios perfectamente pintados se estiraron en una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ah, usted debe de ser la señora Foster», dijo la mujer tendiéndole la mano. «Soy Gabrielle Morris, representante de Industrias Everett». Holly estrechó la mano extendida, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué puedo hacer por usted, señora Morris?». Gabriel miró a Holly. «Estoy aquí para discutir los detalles de la subvención que nuestra empresa ha concedido a su escuela. Quizá deberíamos hablar en privado». El director, el señor Thompson, parecía confuso. «Claro, puede utilizar mi despacho», dijo mientras se apresuraba a salir y cerraba la puerta tras de sí. En cuanto se quedaron solos, la sonrisa de Gabriel desapareció. «Así que tú eres la mujer que hizo que Norman olvidara quién es en realidad». Holly sintió que la ira aumentaba en su interior. «¿Cómo dices?». Gabriel agitó la mano despreocupadamente. «Oh, no finjamos. Conozco a Norman desde hace años. Crecimos en los mismos círculos, éramos novios. De repente desaparece durante un año y luego me entero de que se ha casado con una profesora de fuera de la ciudad». Holly apretó los puños intentando mantener la compostura. «No veo qué tiene que ver esto con la subvención para nuestra escuela». Gabriel se rió, pero no había alegría en su risa. «Cariño, ¿de verdad crees que te han dado la subvención por nada? Norman estaba intentando comprar tu amor como siempre. Pero sabes una cosa, el dinero no puede cambiar lo que eres. Nunca formarás parte de su mundo». Holly sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero no estaba dispuesta a darle a esta mujer la satisfacción de ver su debilidad. «Te equivocas sobre Norman, y sobre mí también». Gabriel se acercó un poco más, con la voz más baja pero no por ello menos venenosa. «Escúchame con atención. Norman es el heredero de un vasto imperio. Tiene obligaciones con su familia, con su comunidad. Crees que le conoces, pero no es así. Siempre vuelve a sus raíces, y cuando lo haga, yo estaré ahí para él». Holly sintió que su paciencia se agotaba. «Señorita Morris, creo que será mejor que se vaya. Si tiene alguna duda sobre la subvención, puede hablar de ella con la dirección del colegio». Gabriel sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Por supuesto, querida. Solo quería que supieras la verdad.
Norman siempre vuelve a mí, siempre. Con esas palabras, salió del estudio, dejando a Holly completamente confundida. En cuanto la puerta se cerró, Holly se hundió en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. No sabía qué pensar. Las palabras de Gabriel sobre Norman intentando comprar su amor la habían herido profundamente. ¿De verdad había sido todo mentira? Llamaron a la puerta con cuidado y entró Elizabeth. «Holly, ¿te encuentras bien?» Esa mujer se fue con cara de satisfacción. Holly intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. No lo sé, Elizabeth. Mi vida parece haberse convertido en una especie de sueño surrealista. Elizabeth se sentó junto a su amiga. ¿Quieres hablar de ello? Holly negó con la cabeza. Ahora mismo no. Necesito pensarlo. Al salir de la escuela, Holly no sabía a dónde ir. No quería volver con Lillian y responder a sus preguntas. Tampoco estaba preparada para volver a casa con Norman. En lugar de eso, se dirigió a Oak Ridge Park, el lugar donde todo empezó. Sentada en el mismo banco donde había conocido a Norman, Holly trató de ordenar sus sentimientos. Quería a Norman, de eso no había duda. Pero, ¿podía confiar en él después de todo lo que había aprendido? De repente, oyó un ladrido familiar. Al levantar la vista, vio a Baxter corriendo hacia ella, seguido de Norman. Norman se detuvo a unos pasos del banco, inseguro. «Holly», dijo en voz baja, «no esperaba encontrarte aquí». Holly miró a su marido, al que no veía desde hacía 15 días. Parecía demacrado, con ojeras y sin afeitar desde hacía días. «Norman», respondió, sintiendo que el corazón se le apretaba en el pecho. Baxter movió la cola alegremente, cambiando la mirada de un amo a otro, sin entender la tensión que había entre ellos. ¿Puedo sentarme?», preguntó Norman. Holly asintió, y él se sentó a su lado, dejando suficiente espacio entre ellos. «Holly, Norman empezó, pero ella le interrumpió. «Hoy he conocido a Gabriel Morris», dijo Holly, observando la reacción de su marido. Norman se puso pálido. «¿Qué? ¿Dónde?» «En mi colegio. Ha venido a hablar de la subvención». Norman se cubrió la cara con las manos. «Dios, Holly, lo siento mucho. No sabía que iba a venir. Yo nunca...» «Dijo que estabais prometidos», dijo Holly en voz baja. Norman suspiró. «Eso fue hace mucho tiempo, Holly. Nuestras familias querían este matrimonio, pero yo nunca la quise. Por eso me fui, para empezar de nuevo». Holly miró a su marido. Ella dijo que siempre volverías con ella, que nunca formaría parte de su mundo. Norman cogió las manos de Holly entre las suyas, y esta vez ella no se apartó. «Holly, escúchame. Tú eres mi mundo. Todo lo demás, el dinero, el estatus, las expectativas de la sociedad, no importa. Te quiero a ti y solo a ti». Holly sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Pero por qué no pudiste decirme la verdad desde el principio?» Norman parecía culpable. Tenía miedo. Miedo de que no me quisieras a mí, sino a mi estado. Temía que cambiaras al conocer mi pasado. Quería que conocieras mi verdadero yo, sin tanto oropel. Holly se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Comprendía sus temores, pero seguía sintiendo el dolor de haber sido engañada. Baxter, sintiendo la tensión, apoyó la cabeza en el regazo de Holly como si intentara consolarla. Ella acarició maquinalmente al perro, sintiendo su corazón dividido entre su amor por Norman y su miedo a ser engañada de nuevo. «Necesito tiempo, Norman», dijo finalmente. «No puedo tomar una decisión ahora mismo». Pasó una semana desde que Holly y Norman se encontraron en el parque. Holly había vuelto a casa, pero el ambiente entre la pareja seguía siendo tenso. Vivían como vecinos, intercambiando solo las frases necesarias y evitando conversaciones profundas. Aquel domingo por la mañana, Holly se levantó antes de lo habitual.
Bajó tranquilamente a la cocina, procurando no despertar a Norman, que dormía en la habitación de invitados. Se preparó una taza de té de manzanilla y salió al porche, observando cómo los primeros rayos de sol coloreaban el cielo con delicados tonos rosas y dorados. El sonido de unos pasos detrás de ella la hizo volverse. Norman estaba de pie en la puerta, con aspecto inseguro y un poco arrugado por el sueño. «Buenos días», dijo en voz baja. «¿Te importa si me uno a ti?» Holly asintió y Norman se sentó a su lado en el sillón de mimbre. Durante varios minutos permanecieron sentados en silencio, observando cómo se despertaba el mundo a su alrededor. «Holly», Norman rompió por fin el silencio. «Creo que tenemos que hablar de verdad». Holly se volvió hacia su marido, notando las sombras bajo sus ojos y las arrugas de preocupación en su frente. «De acuerdo», respondió ella. «Te escucho». Norman respiró hondo, como si estuviera ordenando sus ideas. «Sé que te hice daño con mis mentiras, y no hay excusa para lo que hice. Pero quiero que entiendas por qué lo hice». Guardó silencio un momento, mirando a lo lejos. «Toda mi vida he vivido en un mundo en el que mi valía estaba determinada por el tamaño de mi cuenta bancaria y el apellido de mi familia. Nunca supe si me querían por lo que era o por lo que podía dar». Holly escuchó atentamente, sintiendo que el dolor en la voz de su marido le oprimía el corazón. «Cuando te conocí», continuó Norman mirándola a los ojos, «sentí por primera vez que me valoraban simplemente por lo que soy. No por mi dinero, ni por mi estatus, sino por mí mismo. Y fue embriagador». Se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. Pero junto con eso vino el miedo a que si sabías la verdad sobre mi pasado, sobre mi condición, todo cambiara, que no me vieras como Norman, sino como otro rico heredero. Holly sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Norman, ¿de verdad creías que el dinero podría cambiar lo que siento por ti?» Norman sonrió tristemente. Racionalmente, sabía que no lo haría, pero el miedo no siempre es racional. Toda mi vida he dudado de mi propia valía sin un estatus financiero. No sabía quién era sin todo eso. Tomó las manos de Holly entre las suyas. «Cuando estoy contigo, me siento real. No un heredero de Industrias Everett, no un millonario, solo Norman, un hombre que ama a su mujer, juega con su perro y sueña con una felicidad sencilla». Holly le apretó las manos en respuesta. «¿Pero no te das cuenta de que, al ocultarme la verdad, me has robado la oportunidad de amarte por completo? ¿Con todos tus miedos y dudas?» Norman asintió, con lágrimas en los ojos. «Ahora me doy cuenta, y ese es mi mayor error. Tenía tanto miedo de perderte que casi te pierdo por culpa de mis propias mentiras». Se sentaron en silencio, cogidos de la mano y tratando de comprender todo lo que se había dicho. De repente, el silencio se rompió por el sonido de ladridos. Era Baxter que salía al porche, moviendo la cola y obviamente feliz de ver a sus dueños juntos. Holly no pudo contener una sonrisa al mirar al perro. «Sabes, Baxter siempre te quiso, fueras rico o pobre». Norman se rió, por primera vez en mucho tiempo. «Sí, los perros son más sabios que los humanos en ese aspecto». Holly miró a su marido con seriedad. «Norman, quiero que sepas que no te quise por tu dinero o tu estatus. Me enamoré de ti por tu bondad, por la forma en que cuidabas de Baxter, por tu sentido del humor y por la forma en que me apoyaste en todo». Norman escuchaba con la respiración contenida. «Pero», continuó Holly, «también quiero amarte por tus miedos y tus dudas, por tus inseguridades y tu pasado. Quiero conocerte entero, Norman, sin secretos ni insinuaciones». Norman asintió, sus ojos brillaban de esperanza. «Te lo prometo, Holly, no más secretos. Te lo contaré todo. Mi infancia, la presión de mi familia, mis miedos y mis dudas. Quiero que conozcas mi verdadero yo». Holly sonrió, sintiendo que la pesadez de las últimas semanas empezaba a remitir.
Estoy dispuesta a escuchar, Norman, y quiero que sepas que tu valor para mí nunca se ha medido en dinero. Eres valioso por lo que eres. Pasaron la tarde hablando en el porche. Norman habló de su infancia en una familia rica pero emocionalmente fría, de cómo su padre siempre anteponía los negocios a la relación con su hijo, sobre el deber de elegir a la novia Adishaz de su círculo. Holly escuchaba, a veces haciendo preguntas, pero sobre todo dejando hablar a Norman. Empezó a darse cuenta de por lo que estaba pasando su marido y por qué tenía tanto miedo de abrirse del todo. Al atardecer, cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de profundos tonos naranja y morado, Holly sintió que algo cambiaba entre ellos. El muro que había crecido a causa de las mentiras de Norman empezaba a desmoronarse. «Sabes», dijo Holly mirando el atardecer, «creo que ambos necesitamos aprender a confiar. Tú a confiar en mí con tus miedos y dudas, y yo a volver a confiar en ti». Ha pasado un mes desde el día en que Holly y Norman decidieron empezar de nuevo. Su relación se recuperaba lenta pero inexorablemente. Pasaban tiempo juntos todas las noches hablando de sus sentimientos, miedos y esperanzas. Norman fue introduciendo poco a poco a Holly en el mundo de las grandes empresas, y ella le ayudó a ver la belleza de las cosas sencillas. Ese sábado por la mañana decidieron hacer un picnic en Oak Ridge Park. Holly estaba preparando bocadillos en la cocina, tarareando una de sus canciones favoritas, cuando oyó que Norman contestaba al teléfono en el salón. «No, papá, ya te he dicho que no voy». La voz de Norman sonaba tensa. «No voy a formar parte de esta farsa». Holly se quedó inmóvil, escuchando. Sabía que la relación de Norman con su padre era complicada, pero rara vez hablaba de ello. «No me importa lo que pienses de mi matrimonio», continuó Norman. «Holly es mi mujer, y la quiero. Si no puedes aceptarlo, es tu problema». Siguió una pausa, durante la cual Holly pudo oír una voz apagada al otro lado de la línea. «No, no voy a cambiar de opinión. Adiós, padre». Norman colgó el teléfono y suspiró pesadamente. Holly salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «¿Va todo bien?», preguntó con cautela. Norman se volvió hacia ella, intentando sonreír. «Sí, solo es papá intentando interferir en nuestras vidas otra vez. Nada nuevo». Holly se acercó a su marido y lo rodeó con el brazo. «¿Quieres hablar de ello?». Norman negó con la cabeza. «Ahora mismo no. Disfrutemos del día, ¿vale?». Prepararon una cesta de picnic y se dirigieron al parque. El día era soleado y cálido, perfecto para relajarse al aire libre. Extendiendo un mantel a cuadros bajo su roble favorito, Holly y Norman disfrutaron de la comida y de su mutua compañía. Baxter corría cerca, persiguiendo mariposas. De repente, Baxter se puso alerta y empezó a ladrar. Holly levantó la vista y vio acercarse a una pareja, un hombre mayor elegantemente vestido y una mujer conocida, Gabrielle Morris. Norman, al notarlos, se puso tenso. «¿Qué hacen aquí?», murmuró. La pareja se acercó a su plate. El hombre miró fríamente a Holly antes de volverse hacia Norman. «Hijo, creía que ya habíamos hablado de esto por teléfono», dijo en tono severo. Norman se levantó, haciendo sombra a Holly. «Padre, he dejado claro que no quiero participar en tus juegos. ¿Por qué has venido aquí?». Charles Everett, el padre de Norman, arrugó la nariz como ante un olor nauseabundo. «He venido a ilustrarte. Eres el heredero de Industrias Everett, no un filisteo de picnic en el parque». Gabriel dio un paso adelante, sus ojos brillando con un triunfo apenas contenido. «Norman, querido, tu padre tiene razón. No puedes seguir ignorando tus responsabilidades. La junta directiva está preocupada por estilo de vida poco convencional». Holly sintió que la ira aumentaba en su interior. Se puso al lado de Norman y le cogió la mano. «Lo siento, pero no tienes derecho a interferir en nuestras vidas». Norman ha dejado clara su postura. Charles desvió la mirada hacia Holly,
y algo parecido al desprecio brilló en sus ojos. Y tú debes de ser la misma profesora. Mire, señorita. Señora Foster, le corrigió Holly con firmeza. Señora Foster, continuó Charles con evidente desagrado, quizá no se dé cuenta, pero Norman tiene obligaciones para con la familia y la empresa, obligaciones que están por encima de personales. Norman apretó con más fuerza la mano de Holly. Padre, no permitiré que insulte a mi esposa. Si esa es la única razón por la que has venido, puedes marcharte. Gabriel se acercó más. Su voz se volvió meliflua. Norman, piensa en el futuro, en el legado que tienes que dejar. ¿De verdad quieres cambiarlo todo por esto? ¿Esto? Rodeó con la mano el parque y el sencillo picnic. Holly sintió que se le apretaba el corazón. A pesar de toda su charla y sus promesas, una pequeña semilla de duda aún vivía dentro de ella. ¿Y si Norman realmente se arrepentía de su elección? Pero Norman sorprendió a todos. Soltó el brazo de Holly solo para poner su brazo alrededor de sus hombros. Sí, eso es exactamente lo que quiero. Quiero ser simplemente feliz con la mujer que amo. Y si no puedes entender eso, entonces te compadezco. Charles se puso negro de ira. Te vas a arrepentir de esto, Norman. Puedo hacerte la vida muy difícil. ¿Es eso una amenaza, padre?, preguntó Norman con calma. Es una promesa, respondió Charles. Piensa en tu preciosa escuela, la señora Foster. Sería una pena que perdiera su subvención, ¿verdad? Holly se puso pálida, pero Norman solo se rió. Olvida, padre, que esta subvención la concedí con mis propios fondos personales. No puedes revocarla. Gabriel, viendo que la situación se le iba de las manos, intentó intervenir. Vamos a calmarnos todos. Norman, solo queremos que pienses en tu futuro, en nuestro futuro. Norman negó con la cabeza. Gabriel, nunca ha habido ni habrá nada entre nosotros. Quiero a Holly y eso no va a cambiar. Charles, viendo que su plan estaba fracasando, hizo un último intento. Norman, si no entras en razón ahora y vuelves a tus obligaciones, te desheredaré, te quedarás sin un céntimo. Hubo silencio por un momento. Holly contuvo la respiración, sin saber qué esperar, pero Norman solo sonrió. Sabes, padre, he estado esperando que dijeras eso durante mucho tiempo, porque ahora puedo decirlo con la conciencia tranquila. No me importa. He construido mi propio negocio, independiente de Industrias Everett. No necesito tu dinero ni tu aprobación. Charles y Gabriel parecían estupefactos. Holly, en cambio, sintió que el corazón se le llenaba de orgullo por su marido. Ahora, continuó Norman, os pido a ambos que nos dejéis. A mi mujer y a mí nos gustaría disfrutar de nuestro picnic. Charles abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró, dándose cuenta de que había perdido. Se dio la vuelta y se alejó con paso rápido. Gabriel, lanzando una última mirada melancólica a Norman, le siguió. Cuando se perdieron de vista, Norman se volvió hacia Holly. Lo siento, cariño, no creí que se atrevieran a venir aquí. Holly abrazó a su marido. No pasa nada. Estoy orgullosa de ti, Norman. Elegiste tu camino a pesar de la presión. Volvieron a sentarse en el plate. Baxter, sintiendo que el peligro había pasado, volvió hacia ellos y se acurrucó a su lado. «Sabes», dijo Norman, mirando al cielo, «me siento realmente libre por primera vez. Es como si por fin se hubiera roto la última cadena que me ataba al pasado». Holly le cogió la mano. «Estamos empezando un nuevo capítulo, juntos». Pasaron el resto del día en el parque, disfrutando de los placeres sencillos de la vida. Buena comida, sol cálido y la compañía del otro. Por la noche, cuando llegaron a casa, Norman recibió otra llamada. Era su abogado, que le informaba de que Charles había iniciado el proceso de desheredación de Norman. «¿No estás enfadado?», preguntó Holly, al ver que Norman colgaba tranquilamente el teléfono. Norman negó con la cabeza. «No, estoy aliviado. Ahora puedo estar seguro de que la gente me aprecia por lo que soy, no por mi fortuna».
Holly abrazó a su marido. Siempre te he apreciado por eso, Norman, y siempre lo haré. La fresca tarde de otoño envolvía Willow Creek en una suave penumbra. Las hojas de los árboles ya habían empezado a cambiar de color, pintando las calles del pueblo de cálidos tonos dorados y escarlatas. En la acogedora casa de Holly y Norman Foster se respiraba un aire de expectación, pues esperaban a Lillian y a su marido Mark para una esperada cena esta noche. Holly estaba en la cocina preparando su especialidad, pollo asado con romero y limón. El aroma de las especias y los productos recién horneados llenaba la casa, creando un ambiente acogedor. Norman, tras terminar de poner la mesa en el comedor, entró en la cocina y abrazó a su mujer por detrás. Huele delicioso, dijo, besando a Holly en la mejilla. Estoy seguro de que a Lillian y Mark les encantará. Holly sonrió, volviéndose hacia su marido. Eso espero. Sabes, estoy un poco nerviosa. Hacía mucho tiempo que no teníamos una reunión así, todos juntos. Norman le acarició suavemente la mejilla. Todo va a salir bien, amor. Lillian es tu mejor amiga y Mark... Bueno, es Mark. Sonrió, recordando algunos momentos incómodos pero divertidos con el marido de Lillian. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Baxter, que hasta entonces había estado dormitando plácidamente en su cesta, se levantó de un salto y corrió hacia la entrada, moviendo la cola alegremente. «Voy a por él», dijo Norman, dirigiéndose a la puerta. En el umbral estaban Lillian y Mark. Lillian, elegante como siempre con su vestido burdeos, sostenía una botella de vino, y Mark, un poco torpe con su traje un poco arrugado, llevaba una caja de postres. «¡Hola!», exclamó Lillian, abrazando a Norman. «¡Caramba! ¡Qué bien hueles!». Mark estrechó la mano de Norman. «Espero que no lleguemos demasiado tarde». Lillian no se decidía qué zapatos ponerse. Puso los ojos en blanco, pero había ternura en su mirada hacia su mujer. Holly salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «Lillian, Mark, cuánto me alegro de verte». Los amigos se abrazaron y luego todos se dirigieron al salón. Baxter se revolcaba a los pies de los invitados pidiendo cariño. «Bueno», empezó Lillian cuando todos se sentaron en el sofá. «Cuéntanos cómo te va. Os hemos echado mucho de menos». Norman y Holly se miraron. Sus vidas habían cambiado mucho desde la inauguración del nuevo bloque de la escuela. Norman se había implicado más en proyectos benéficos y Holly había sido ascendida a vicedirectora académica. «Bueno», empezó Norman, «después de aquel escándalo con mi padre y la inauguración del edificio del colegio, cambiaron muchas cosas. ¿Sabes? Nunca pensé que la publicidad podría ser agradable». Holly cogió la mano de su marido. «Norman se ha convertido en una auténtica estrella en nuestro pueblo. Todo el mundo habla de sus proyectos benéficos». Mark silbó. «Sí, he leído sobre ti en nuestro periódico. Casi te has convertido en una leyenda local». Norman sonrió avergonzado. «Solo hago lo que creo que es correcto. Después de todo lo que ha pasado, me he dado cuenta de que el dinero es solo una herramienta. Lo que importa es cómo lo usas». Lillian miró a su amiga con atención. «¿Y tú, Holly? ¿Cómo llevas toda esta atención?». Holly se lo pensó un momento. «Sinceramente, a veces me intimida un poco, pero luego veo lo contentos que están los niños en el nuevo edificio, cómo se les iluminan los ojos a los profesores cuando trabajan con el nuevo equipo, y me doy cuenta de que merece la pena». La conversación se interrumpe cuando suena el temporizador de la cocina. «¡Oh, el pollo está listo!», exclamó Holly saltando del sofá. «Vamos al comedor». Todos se dirigieron a la mesa del comedor. Norman descorchó el vino que había traído Lillian y lo sirvió en copas mientras Holly colocaba los platos. Cuando todos estuvieron sentados, Mark levantó su copa. «Propongo un brindis. Por Norman y Holly, por su amor y por hacer de nuestro pequeño pueblo un lugar mejor». Todos chocaron las copas y la sala se llenó del tintineo de los vasos y de cálidas sonrisas.
Durante la cena, la conversación fluyó despreocupadamente, pasando de un tema a otro. Hablaron de las últimas noticias de la ciudad, del trabajo de Mark en el periódico, de los nuevos pacientes de la clínica veterinaria de Lillian. Cuando llegó el momento del postre, la deliciosa tarta de queso que había preparado Lillian, la conversación tomó un cariz más serio. «Sabéis», empezó Lillian, tomando un sorbo de vino, mirándoos a los dos, «no puedo evitar pensar en lo que habéis pasado. Todo el asunto de las mentiras de Norman, luego el escándalo con su padre. ¿Cómo habéis conseguido superar todo eso?» El silencio flotaba en la habitación. Norman y Holly se miraron como decidiendo en silencio quién empezaría primero. «No fue fácil», dijo finalmente Norman. «Cometí un gran error ocultándole la verdad a Holly, y aunque mis intenciones eran buenas, la herí». Holly apretó la mano de su marido. «Sabes, en el momento en que descubrí la verdad, sentí que nuestro matrimonio estaba arruinado. Me sentí traicionada, engañada». Mark frunció el ceño. «Pero Norman tenía buenas intenciones, ¿no?» Norman negó con la cabeza. «Esa es la cuestión, Mark. Las buenas intenciones no justifican la mentira. Creí que protegía nuestra relación ocultando la verdad sobre mi situación económica. Pero, en realidad, estaba socavando los cimientos de nuestro matrimonio, la confianza». Lillian hizo girar el vaso entre sus manos, pensativa. «En mi consulta, a menudo me encuentro con dueños de mascotas que ocultan a sus familiares la verdad sobre su estado de salud. Creen que los protegen del dolor, pero solo acaban empeorando las cosas». Holly asintió. «Exactamente. Mentir, incluso con la mejor de las intenciones, crea un muro entre las personas. Niega a la pareja el derecho a tomar decisiones, el derecho a sus propios sentimientos y reacciones». «¿Pero cómo pudiste superarlo?», preguntó Mark. «La confianza es algo muy frágil. Una vez rota, es difícil reconstruirla». Norman respiró hondo. «Fue un proceso largo. Hemos hablado mucho, durante horas, durante días. Me sinceré con Holly sobre todos los aspectos de mi vida que antes había mantenido ocultos. Fuimos juntos a sesiones de terapia familiar». «¿Y sabes qué fue lo más importante?», Holly añadió. «La sinceridad, honestidad total y absoluta, incluso cuando dolía o asustaba». Lillian sonrió a su amiga. «Siempre has sido fuerte, Holly, pero el hecho de que hayas sido capaz de perdonar y volver a confiar es realmente impresionante». Holly negó con la cabeza. «No se trata de fuerza, Lil. Se trata de elección. Cada día elegía volver a confiar en Norman, y cada día demostró ser digno de esa confianza». Norman se llevó la mano de Holly a los labios y la besó suavemente. «Estoy eternamente agradecido por esta segunda oportunidad, y he aprendido que no hay nada más importante que la sinceridad en una relación». Mark, que normalmente era propenso a las bromas y a la frivolidad, ahora parecía desacostumbradamente serio. «Al escucharte, me doy cuenta de lo importante que es ser sincero con tus seres queridos, incluso en las cosas más pequeñas». Lillian miró sorprendida a su marido. «¿Qué quieres decir, cariño?». Mark sonrió avergonzado. «¿Recuerdas el jersey que me regalaste por mi cumpleaños? ¿El de los renos?». Lillian asintió. «Bueno, la verdad es que no me gusta mucho, pero me lo puse porque no quería disgustarte». Se hizo el silencio en la habitación por un momento, y luego todos estallaron en carcajadas. «¡Oh, Mark!», exclamó Lillian entre risas. «Yo misma supe que era horrible en cuanto te vi en él, pero parecías tan complacido con él que no me atreví a decirlo». Aquel momento de sinceridad y risas pareció liberar la última tensión. El resto de la velada transcurrió en un ambiente cálido y amistoso. Recordaron anécdotas divertidas del pasado, compartieron planes para el futuro y simplemente disfrutaron de la compañía mutua. Cuando llegó el momento de la despedida, todos se sintieron renovados, como si la velada les hubiera hecho comprender mejor la importancia de la sinceridad y la confianza en las relaciones.
Tras despedir a sus invitados, Holly y Norman se quedaron solos en el salón. Baxter estaba acurrucado a sus pies, complacido por la atención que había recibido durante la velada. «¿Sabes?», dijo Norman, abrazando a su mujer, «estoy eternamente agradecido al destino por haberme reunido contigo. Me has enseñado que la verdadera riqueza no es el dinero en una cuenta, sino la honradez y el amor de los seres queridos». Holly sonrió, acurrucándose contra su marido. «Y tú me enseñaste que a la gente hay que darle segundas oportunidades, que detrás de los errores y los miedos a menudo hay un buen corazón». Estaban junto a la ventana, contemplando el cielo estrellado de Willow Creek. Su viaje no había sido fácil, pero cada obstáculo, cada dificultad, no había hecho más que reforzar su amor y su confianza mutua. «Pase lo que pase», dijo Holly en voz baja, «lo superaremos juntos, sincera y abiertamente». Norman besó a su mujer con ternura. Juntos, siempre. Y en ese momento ambos supieron que, fueran cuales fueran las pruebas que la vida les tenía reservadas, su amor, basado en la sinceridad y la confianza, les ayudaría a superarlo todo.